Bien, fantástico. Bien, ha sido fácil, ¿eh? Bueno, muchas gracias a Miguel y a la Asociación Patrimonio Santomera por haberme invitado a dar esta charla, que ha sido un poco un reto cuando yo le dije a Miguel, sí, claro que lo hago, pero claro, una cosa es hablar de funcionamiento del cerebro y de aprendizaje y de memoria, pero cómo, vamos, el cerebro y el funcionamiento cerebral y la arquitectura es un reto, pero un reto muy interesante porque por lo que vais a ver. Y de hecho hemos tenido un claro ejemplo al inicio. Hemos oído una partitura musical. A todos nos gusta la música. Incluso sabemos distinguir lo que es música y lo que es ruido. Qué cosa, ¿no? Como sabemos que algo es música y otra cosa es ruido. Los dos son estímulos mecánicos que llegan a nuestro oído, pues ¿por qué hay 8 notas musicales y no hay 400? ¿Y por qué tenemos tan encajado? Y si yo me voy a una isla del Pacífico, oigo un ruido, digo, eso es música. Y si oigo un ruido, digo, eso es ruido. ¿Qué capacidad tenemos los humanos en distinguir la música del ruido? Pues los patrones. Las músicas tienen ruido que tiene un patrón específico, y además ese patrón se llama performance, y la performance de los patrones musicales son los mismos que la voz humana. De tal forma que los humanos, cuando empezamos a crear vínculos entre nosotros, lo primero que nos dimos cuenta es que los ruidos que otro nos emitía eran importantes y los potenciamos, y nuestro cerebro empezó a decir, esto es importante. Y la cosa que hace el cerebro para distinguir y para potenciar algo que es importante es generar placer, generar una sensación de que yo quiero más. Y así es como fortalecemos las cosas que son buenas y no fortalecemos las cosas que no son buenas. Pues bien, el cerebro humano ha fortalecido todos los ruidos que tienen la frecuencia, que tienen los intervalos y que tienen los patrones que tiene la voz humana. Y por lo tanto distinguimos lo que es música de lo que es ruido. Todo lo que nos recuerda a esos patrones lo identificamos como música y todo lo que no nos recuerda a esos patrones lo identificamos como ruido. Por lo tanto, al cerebro le gustan los patrones. Y claro, los patrones, esas cosas repetitivas, cosas que vemos, estamos rodeados de patrones. Cuando tenemos la suerte de exponernos a la música, pues tenemos patrones musicales que interpretamos y que los entendemos. Pero donde tenemos patrones continuamente es a través de la vista, la información visual. Y los patrones que vemos todos los días en nuestras calles, en nuestras cosas, en nuestra vida diaria, son patrones visuales, y ahí sí que ya puedo establecer un vínculo en que cómo el cerebro identifica el espacio, qué es lo que le gusta al cerebro del espacio, y si la arquitectura tiene algo que ver con ello. Ya verán que tiene muchísimo que ver con ello. O sea, lo que nos gusta en la arquitectura pasa igual que con la música. Tiene patrones repetitivos que identificamos, que categorizamos, que entendemos. Una arquitectura que no entendiésemos no nos gustaría. Incluso a veces nos gusta la arquitectura que reconocemos, pero es disruptiva, que es un poco creativa. También nos gusta, pero un poquito, no demasiado. Y eso también lo tenemos como una de las propiedades intrínsecas de cómo el cerebro interpreta el mundo. Además de darte las gracias por haberme invitado a estar aquí, también te doy las gracias porque he aprendido mucho. He leído bastante sobre esto y me ha sido muy atractivo preparar esta charla, que por supuesto la usaré para enseñarle a mis alumnos cómo el sistema visual actúa. Yo trabajo en el Instituto de Neurociencias de Alicante, que es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Miguel Hernández. Es un edificio en el que hay casi 400 personas trabajando con el reto de conocer cómo funciona el cerebro. Y ese reto de conocer cómo funciona el cerebro es para mejorar sus capacidades. No estamos solo estudiando el cerebro enfermo, sino que nos interesa el cerebro sano, el cerebro para ver si podemos entender, al entender cómo funciona, podemos mejorar sus capacidades y sus cualidades para hacernos tener una vida mucho mejor y también entenderlo, por supuesto, cuando no funciona para poder mejorarlo. Todo se basa en talento, somos un centro que atrae mucho talento nacional e internacional y sobre todo tecnología, competimos bien con
con otros institutos del mundo. Ahora mismo somos el 10º en producción científica en trabajo sobre el cerebro. Eso nos da mucho dinero, de Europa fundamentalmente, aunque también viene alguno ahora de China. Y eso nos permite tener una tecnología muy alta, de las que les voy a enseñar algunos vídeos de cómo vemos cómo funciona el cerebro. Tenemos capacidad de ver cómo funciona el cerebro cuando hacemos determinadas cosas. Y ya verán cómo se van. A mí me sorprende. O sea, yo cada día que hago uno de los 3 experimentos que le voy a enseñar en humanos, pues me quedo perplejo del órgano que tenemos dentro y del poco fruto que le sacamos, aunque creemos que le sacamos suficiente, pero a que todos creemos que podemos ser mejores. ¿Y por qué no lo somos? Todos sabemos que podemos ser mejores, ¿verdad? Y aquí estamos, siendo no mejores. Esa es una de las preguntas que nos hacemos todos los días. ¿Por qué, sabiendo que podemos ser mejores, no somos mejores? La respuesta es lo que se llama la commodity. Es el gran riesgo que tenemos ahora con el advenimiento de toda la inteligencia artificial. Va a hacer que las cosas, tareas difíciles que antes empleábamos tiempo y nos salían regular, ahora dándole una tecla nos van a salir bien, van a ser excelentes sin esfuerzo. Commodity, todos vamos a ser fantásticos. La curva de Gauss está de que para cualquier tarea la inteligencia se distribuye en los pocos, en los muchos que hacen las cosas a medias y los pocos que las hacen excelente, vamos a ser todos excelentes. Ese es un gran reto, el problema de la commodity. Por eso no somos mejores, porque estamos tirados contra el sofá viendo Telecinco. Y eso nos relaja. La commodity es acomodarnos a lo que con menos esfuerzo nos produce más rendimiento. Pero eso es falso, eso es una falacia. Cuando tenemos recompensa es cuando nos esforzamos algo y obtenemos algo que nos sale bien. Esa es la verdadera recompensa, y hay muchos experimentos psicológicos que demuestran que a mayor esfuerzo, mayor recompensa. Not pain, no gain, como dicen los ingleses. Por eso yo a mis estudiantes los suspendo mucho, porque digo, ya veréis cuando probéis lo a gusto que vais a estar. O sea, me lo vais a agradecer. Al final, lo que voy a hablar es del procesamiento cerebral del espacio. El cerebro es una estructura dinámica que va a permitirnos ubicarnos en el espacio. Ese espacio lo voy a relacionar mucho con la visión, pero las personas que no ven sin experiencia previa, porque claro, en experiencia previa nosotros ahora ya tenemos perspectivas de espacio, y si cerramos los ojos pues también tenemos concepto de espacio, pero junto a las personas que no ven tenemos otra serie de sentidos que nos ayudan a entender el espacio. El sonido nos ayuda a entender el espacio, y nuestro propio cuerpo, con lo que se llama la propiocepción, nuestra sensación del cuerpo, también nos ayuda a entender el espacio. Pero la relación que hay entre el cerebro y la arquitectura se encuentra dentro de lo que es la percepción del espacio, que es un complejo fenómeno que determina cómo percibimos, interactuamos y nos relacionamos con el entorno arquitectónico, con el entorno de las cosas que nos rodean. Por lo tanto, esta charla voy a hablar de las bases neurobiológicas del procesamiento del espacio en el cerebro humano y su relación con la práctica y la teoría de la arquitectura. Ya he dicho que el cerebro humano es un órgano, siempre nos ponen imágenes como estas, para nada es el cerebro humano así. El cerebro humano es una estructura dinámica que se mueve en forma de impulsos eléctricos que van comunicando unas neuronas con otras, y esos impulsos eléctricos generan un código de frecuencias. ¿Lo ven? Los circuitos se activan y se desactivan. Ahora se activa y se desactiva, se activa y se desactiva. Y así es como se transmite información de unas neuronas a otras. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un patrón de frecuencias. Patrón de frecuencias quiere decir que el cerebro no es un funcionamiento continuo, sino que va haciendo tac, 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 tac. Si me activo, hace tac, 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 tac. Si me inhibo, tac, 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 tac. Si veo Telecinco, ¿vale? Entonces, el patrón de frecuencias es fundamental. ¿Hasta cuándo yo les puedo poner un ejemplo de lo que es importante un patrón de frecuencias para el cerebro? Y se lo voy a poner con un enfermo.
Este es un enfermo, tiene la enfermedad de Parkinson, tiene una degeneración de las neuronas de la sustancia negra. Y ya verán una cosa que tiene este enfermo en su sintomatología. ¿Lo ven? Tiene un temblor en reposo. Eso es el patrón de frecuencia de la contracción espontánea de los músculos activados por la corteza motora. ¿Lo ven? En todos los músculos de los brazos y del esto. Cuando yo le impongo una tarea, es decir, sobre esta frecuencia basal, le pongo otra frecuencia a su cerebro que le digo, haz algo. Ya verán cómo el temblor desaparece, porque le impongo al cerebro una frecuencia distinta. Ahora lo van a ver. Vamos a dar tiempo. Podemos intentar. Bueno, no, vamos a verlo tranquilamente. ¿Ven lo que es el temblor? Eso es la frecuencia que hace chu, 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 el cerebro. ¿Lo ven? En cuanto le he impuesto una frecuencia, le he puesto otra frecuencia, su corteza motora ha dicho, tienes que hacer algo. La frecuencia que impone su corteza motora sobre los músculos, ¿lo ven? Ha dejado de temblar. El cerebro es, por lo tanto, algo que yo puedo, sobre una frecuencia, pongo otra frecuencia y consigo que un proceso desaparezca que estaba ocurriendo. Esto es lo que se llama temblor en reposo. ¿Lo ven? Esto significa que no tiene un problema de motricidad general, es capaz de identificar el dedo y poner su dedo y además durante esa posición no tiembla. Ahora van a ver lo que le cuesta ponerse de pie. En cambio, si le ayudamos a ponerse, lo ven, desde abajo, se llama lo que se llama aquinesia. Su cerebro no puede mandar suficiente energía para hacer todos los movimientos que su cuerpo necesita para levantarse. Le dice el doctor, levántate. No se puede levantar. Ahora le vamos a poner una silla un poquito más alta para que simplemente con este movimiento ya la inercia le permita levantarse y se levanta. Pero ¿lo ven cómo tiembla? Ahora lo que más va a demostrar que necesita un patrón es esto. Le vamos a decir que ande, miren qué mal anda, la mano se mueve porque no anda, los pies no, pero miren cuánto le cuesta incluso dar la esta. Aquí no hay ningún patrón, su cerebro no identifica ningún patrón, su área visual no identifica patrones. Ahora vamos a hacer algo, le vamos a poner un carril, pero un carril que no tiene ninguna estría, sigue teniendo dificultad. Anda mejor, pero sigue teniendo mucha dificultad. Y miren cuánto le cuesta dar la vuelta. El cerebro no identifica patrones. Mire, y ahora lo ponemos así, ya lo ven. ¿Cómo ha cambiado? Simplemente le hemos puesto un patrón. El cerebro identifica el patrón y empieza las descargas en función del patrón. Por eso habrán visto que o debería de ser, en todos los hospitales donde hay enfermos de Parkinson, los ladrillos tendrían que tener una línea blanca, una línea oscura, una línea blanca, y eso les permitiría caminar con mucha mayor facilidad. También le sirve en la música. A este individuo le pasa lo mismo. No he puesto más vídeos, pero tengo vídeos de estos enfermos que no se pueden mover, los ponemos a bailar un paso doble y como el mejor. ¿Por qué? Porque imponemos una frecuencia que es la música. Es decir, el cerebro es un órgano que le gustan las frecuencias. Tanto le gustan las frecuencias que miren, esto es el Partenón y los patrones. Y reconocerán esto. Esto es la espiral áurea. El número áureo, que es un número que se repite en la naturaleza. Por ejemplo, todas las espirales, hasta el caracol de nuestro oído, tiene 2 vueltas y media y cada vuelta, su radio es el doble de la vuelta anterior. Esto es 1,6 y algo. Es también el fruto de la posición de rectángulos en que un lado es el doble que el otro y la suma de los dos generan el radio. Y esto es lo que se llama la espiral áurea. Y la espiral áurea determina la posición de las columnas del Partenón de Atenas, determina también el hombre de Vitruvio, las proporciones del hombre de Vitruvio de Leonardo, y también parte de la constitución del rostro de la Mona Lisa. Es decir, no es una casualidad. Ni siquiera creo que cogieran el número áureo los constructores y los arquitectos del Partenón, sino que la armonía que nos gusta
está muy ligada a lo que nos gusta a los cerebros humanos. En los cerebros humanos nos gustan las proporciones, y la proporción áurea es una proporción que nos gusta, porque la vemos mucho en la naturaleza, ¿vale? Y si os gustan las proporciones, como esta tarde he estado leyendo esta introducción, les traigo un libro para recomendárselo. Es un libro de bolsillo. Bueno, pero es austral y es barato. Se llama Gödel, Escher y Bach. Todo proporciones. Escher es el pintor que pintaba los dibujos imposibles, que todo parece normal hasta que te das cuenta que todo es anormal. Gödel es un matemático que habló de las primeras proporciones en los números matemáticos, que ayudó mucho en la construcción de los primeros algoritmos matemáticos para los ordenadores. Y Bach es Juan Sebastián Bach, o sea que habla de música, de las formas, y de eso se lee en una siesta. De verano, pero una siesta. En fin, para que vean. ¿Y cómo el cerebro es capaz de identificar estos patrones? Pues bien, es a través de una serie de activación de una serie de áreas del cerebro que son fundamentales para el establecimiento de lo que se llaman patrones espaciales. Los patrones espaciales se refieren a la disposición y la relación de los objetos en el espacio tridimensional, por lo tanto tenemos que ser capaces de verlos y de interpretarlos. Interpretarlos quiere decir establecer un proceso que se llama cognición. ¿Qué es esto de la cognición? Es lo que están haciendo ustedes ahí, están interpretando unos sonidos que son mis palabras en un contexto que es esta jornada y están interpretando adecuadamente, sacando conclusiones y pensando sobre lo que está ocurriendo. Es el conocimiento, la comprensión, el pensamiento y la toma de decisiones. Esto de la toma de decisiones es muy importante. Si hacemos toma de decisiones sin proceso cognitivo, estamos haciendo toma de decisiones en función no reflexiva, que es lo que la mayor parte de las veces que oímos el telediario nos damos cuenta. La toma de decisiones necesita un proceso cognitivo. Por lo tanto, nadie puede tomar una decisión después de oír una palabra. Por eso me meto tanto con los tertulianos y Telecinco. Es que enseguida responden a cualquier pregunta, sin siquiera un intervalo de pensamiento. O sea, no ha llegado su corteza cerebral a procesar la pregunta y ya están haciendo una respuesta. Eso es que lo único que están haciendo es responder de forma reflexiva, como un reflejo, refleja, y por lo tanto siempre van a decir lo mismo. Llevan ya las respuestas. Y luego las preguntas siempre son las mismas. Algo que sabemos, y además les he hablado de la commodity, lo que está hoy en día siendo la lucha más importante en inteligencia artificial es lo que se llaman los prompts, es las preguntas. Cuando yo entro a ChatGPT 3.5, que es la gratis, o a 0.4, para que yo obtenga una respuesta buena, lo que tengo que hacerle es una pregunta buena. Y es lo que se llaman los prompts. Pero eso es muy socrático. Sócrates decía que aprendo más es buscando la buena pregunta que obteniendo la buena respuesta. Buscando la pregunta la buscas tú de forma activa y eso es lo que te hace aprender. Por lo tanto, es necesario la cognición. Y para que vean lo que es la cognición, aquí les pongo un patrón. ¿Qué hay ahí? Hay caballos, pero de forma intuitiva no se ven. Pero una vez que los hemos visto, vemos aquí la cara de un caballo, vemos aquí la cara de otro caballo, el cuerpo, aquí hay un caballo pequeño, aquí hay las patas de otro caballo, aquí está la cola del caballo, aquí hay otro caballo. Una vez que los hemos visto, ya los vemos. Eso es cognición. De un patrón que tengo una percepción, veo un estímulo visual, cuando veo los caballos es cuando lo hago cognición. Y una vez que los veo, ya los veo siempre, ¿vale? Pero es un proceso que necesita tiempo. Eso lo llamamos cognición. Pero para que vean lo que es la cognición no viene de fuera. La cognición está dentro de mí. Y es por mi experiencia. Los caballos los hemos visto porque hemos visto caballos antes, ¿verdad? Si no hubiéramos visto caballos antes, pues serían manchas. Les voy a poner dos estímulos. Esto es un peluquín y esto es un peluquín con bombín. Esto lo que estamos activando es la sensación, la percepción y un proceso cognitivo muy básico. Peluquín, peluquín con bombín. Yo voy a añadir ahora el mismo estímulo a los dos dibujos, el mismo. Y de momento ya verán cómo algo surge y cambia todo
de lo que están pensando con respecto a los dibujos. ¿A que sí? Eso no lo he puesto yo no he puesto ninguna diferencia. La diferencia la han puesto ustedes. Eso es un proceso cognitivo. Mi experiencia previa ha aflorado y me ha permitido hacer el proceso cognitivo. Eso hacemos continuamente con todo lo que vemos, con todo lo que lo categorizamos, la arquitectura, los edificios, hasta las personas. Los humanos hacemos lo que se llama categorización, que es parte del razonamiento. Buscamos cosas comunes, las agrupamos y eso nos permite establecer categorías y conceptos. Damos cuenta que ahora estamos hablando de individualizarnos, de hacer todo más individual, personalizado. Pero los humanos somos humanos. Si yo quiero que me traten a mí como yo, como Salvador Martínez, eso lo hace perfectamente ChatGPT. De hecho, le digo, hazme un ensayo sobre el desarrollo del cerebro. Me hace un ensayo. Digo, hazme un ensayo sobre el desarrollo del cerebro como si fuera Salvador Martínez. Y me lo cambia como si fuera yo. Porque todos mis trabajos están en la red y pues lo hace bien. Pero realmente el cerebro no individualiza. Lo que conocemos como conceptualizar es categorizar, buscar cosas comunes y decir, esto forma parte de una categoría, esto forma parte de otra categoría, y eso es algo muy importante. Y este proceso de cognición es lo que nos permite categorizar y que nos gusten más unas cosas y que nos gusten más otras y las interpretamos. Por ejemplo, ese proceso de categorización y de interpretación nos hace valorar de forma clara que este es una cuadrícula oscura y esta es una cuadrícula clara del tablero de ajedrez. Pero eso es por nuestra experiencia. Si nos hiciésemos caso solo a la sensación y a la percepción, es decir, descontextualizáramos, veríamos que los dos son el mismo gris. Eso es lo que el proceso cognitivo nos hace asumir, interpretar el mundo una vez que tenemos unos inputs, unas entradas sensoriales, las tenemos que interpretar y al interpretarlas las modificamos. Eso tiene mucho que ver con lo que conocemos como proceso cognitivo y se llama confabulación. Confabulamos con las cosas. Ahora van a confabular ustedes con esta imagen. Miren los 3 puntos de color de la señorita que está ahí durante 20 segundos de forma fija y de momento van a empezar a confabular. Es decir, van a empezar a ver otras cosas muy distintas. Vamos a hacer silencio. La confabulación necesita intimidad. ¿A qué la han visto? Su cerebro ha puesto una imagen normal por su experiencia, pero la han puesto en color natural, morena, con color de piel y ojos normales. Eso es confabular. Ahí no hay nada, ahí hay un panel en blanco, pero su cerebro la ha puesto. Forma parte del concepto de confabular que lo ponemos. Y eso lo hace muy bien el sistema visual. El sistema visual es el más importante para los patrones espaciales, es con el que vemos los planos, los ejes, pero ¿por qué categorizamos el espacio en planos, ejes? ¿Por qué categorizamos la música en notas musicales? Pues gracias a esto. La visión descompone todo lo que es el estímulo de la luz que nos viene reflejada en los objetos, la transmite a la corteza visual, en la corteza visual la vamos a procesar. ¿Vale? Esto serían lo que es la vía visual, y aquí es donde hacemos todos los procesos de cognición hacemos los procesos de sensibilidad visual. En la corteza visual, esto todo es un cerebro humano disecado y aquí es como lo yo vería en un enfermo con un programa de tractografía de los que tenemos en el instituto. Y esto ocurre aquí en la parte superficial de la corteza cerebral, que es la corteza visual. Todo lo que se transmite por la vía visual va ordenado. Sí. Yo veo a 2 personas que están juntas, en mi corteza visual las neuronas que se activan por ese estímulo están juntas. Es decir, todo está ordenado en la vía visual. Tan ordenado está que estos señores les dieron el premio Nobel cuando descubrieron que las neuronas que están en la corteza visual están ordenadas en dominancia ocular. Los 2 ojos que ven lo mismo, la neurona que está aquí, que activa el ojo izquierdo, está al lado de la que activa el ojo derecho. Pero además hay neuronas que se activan en bordes y el borde, según la orientación, va activando unas neuronas u otras neuronas. Unas neuronas de aquí se activará cuando veo un borde, es decir, luz versus oscuridad con un contraste aquí.
aquí, aquí. Y ven cómo están todos los ejes del espacio, haciendo lo que se llaman unos remolinos, ¿vale? Ese procesamiento determina que podamos ver los contornos. Pero como ven aquí también hay distintos colores. Diferenciamos todo el mundo visual en contornos, colores, movimiento y textura. Si de momento descomponemos todo y lo mandamos de forma paralela a la corteza visual. ¿Y qué va a hacer la corteza visual con todo este manojo de estructuras que les llega? Pues bien, la corteza visual primaria se va a conectar, va a mandar su estímulo a la corteza parietal y a otra corteza temporal, pero me interesa la parietal, porque es justo donde se va a determinar si hay movimiento y sobre todo dónde está lo que estoy viendo, es decir, el patrón espacial de lo que estoy viendo. Y aquí es donde esta vía de conexión determina y decide dónde está, cómo están ordenadas las cosas que estoy viendo. Y ahí es donde se hacen los patrones espaciales. Estos patrones espaciales, esta corteza parietal construye, por lo tanto, el mundo espacial, identificando planos y coordenadas espaciales. Lo que es un plano lo entendemos muy bien, el plano vertical, plano horizontal, ¿vale? Y el plano sagital. Plano horizontal determina lo que está arriba y abajo. Plano sagital determina lo que está a derecha e izquierda, ¿vale? Y está luego, así es como identificamos los distintos ejes. También, los planos, luego están los ejes. El eje determina lo que está lejos y lo que está pronto, lo que está cerca, en un sentido o en el otro. Y luego tenemos un procesamiento múltiple. Las cosas están en planos y en ejes. Y además, no solo lo que veo, sino que lo que está en un plano y en un eje y hace ruido, también lo entiendo si está lejos o si está cerca. Si se está aproximando, el ruido será cada vez más fuerte, por lo tanto se estará moviendo en un espacio, en un eje que está viniendo, y si está viniendo será concordante a que cada vez es más grande. Si se está yendo, el ruido será menor y cada vez será más pequeño. Y eso es lo que se llama procesamiento multimodal. Eso es lo que determina que al final tengamos un concepto claro de cómo son las cosas. En resumen, el cerebro humano utiliza planos, ejes y coordenadas para organizar y procesar la información espacial que nos permite comprender y orientarnos en nuestro entorno y, por lo tanto, interpretar el espacio. Pero ¿quién la referencia? ¿Quién es la referencia? Nuestro cerebro. Todo esto lo hacemos, forma el espacio exterior y ese espacio exterior condiciona lo que se ha dicho, el espacio interior, y la referencia es el cerebro. Todo está cerca con respecto a mí, todo está arriba con respecto a mí. ¿Y saben cuándo se crea esto? El niño, cuando empieza a gatear, empieza a acercarse y alejarse. Cuando empieza a tener autonomía de movimiento, empieza a comprender lo que lo rodea. Pero sobre todo cuando se pone de pie. El plano horizontal está muy cerca del cerebro cuando está gateando, pero cuando el niño se pone de pie, ya tiene una perspectiva de sentado, de tumbado y de pie. Ahí es cuando el cerebro del niño, que parece que no está haciendo nada, está creando los patrones de referencia que va a usar el resto de la vida para interpretar el espacio que lo rodea, el espacio exterior, pero creando siempre un modelo de espacio interior. Y como les digo, primero diferenciamos muchas cosas que luego irán por dos vías. Una vía que se viene aquí hasta el lóbulo temporal y es que lo determina cómo reconozco las cosas. Esta vía es cómo reconozco las cosas. Cuando esto no funciona, no reconozco las cosas. Sé dónde están, sé si están en movimiento, sé si están paradas, pero no las reconozco. Por ejemplo, hay una zona de reconocimiento de las caras que cuando hay una lesión se llama prosopagnosia. No reconozco a las caras. Estoy hablando con alguien, se va y vuelve a entrar y ya no sé quién es, ¿vale? Porque no reconozco las caras. Y la vía que le he dicho, la parietal que me interesaba mucho, reconoce el lugar, los espacios. Eso es fundamental. Y esto lo conocemos perfectamente porque podemos analizar, esta persona tiene una lesión aquí, esta lesión que tiene aquí es fundamental para el reconocimiento y esta persona tiene una falta de orientación y mueve su mano de forma al azar. No tiene reconocimiento del espacio. Imagino que habrán oído que Oliver Sacks escribió un libro que se llama El hombre que confundió a su mujer por el sombrero.
Eso era una lesión del lóbulo parietal derecho, fundamentalmente. Tienes lo que se llama un síndrome de negligencia del lado izquierdo y de todas las personas que están a tu lado izquierdo. No existe tu lado izquierdo, aunque tú lo tengas, esta mano pues no es tuya, no tienes reconocimiento de tu lado. Y tampoco ni de tu cuerpo ni de las cosas que están en el lado izquierdo. En cambio, tú no te dicen, o sea, si te dicen pinta esto o descríbeme este escenario, yo describiría todo lo que está aquí y aquí no describiría nada. En cambio, si me pusiese así, pues sí describiría ese espacio, ¿vale? Eso es fundamental para este tipo. Y claro, esta vía parietal es lo que nos permite la navegación, acciones guiadas y memoria de trabajo espacial. Y, sobre todo, esta vía parietal que va, o sea, de la corteza parietal, es lo que nos permite tener conciencia de espacio, lo que les he dicho. Yo reconozco el espacio porque activo esta zona. Me permite conocer la posición donde estoy, la orientación, la navegación y, por lo tanto, ser consciente, la cognición del espacio. Esto es fundamental para que interpretemos los patrones espaciales y los patrones que me interesan, sobre todo en el espacio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nosotros tenemos un modelo del mundo que lo hemos ido creando desde que éramos niños, y se llaman las reglas de la perspectiva. Por supuesto, los pintores y los arquitectos y todos conocemos lo que son las reglas de la perspectiva. El punto de fuga, la línea del horizonte, todo lo que esté más cerca del punto de fuga y de la línea del horizonte será más pequeño, todo lo que esté más cerca todo lo que esté más cerca del punto de fuga será más pequeño, todo lo que esté más lejos del punto de fuga será más grande. Y esto nos permite las reglas de la perspectiva. Pero, por supuesto, podemos mentirle y podemos hacer cosas como estas. Todo el mundo verá que es un triángulo, pero es un triángulo imposible, porque los ángulos no hay manera de que eso pueda ser un objeto real. Pero nos está engañando por las reglas el sistema visual al final nos lleva. Igual que esto puede ser un soldado con 3 columnas o un soldado en una puerta. Depende de cómo lo queramos ver, lo vemos. Si hacemos más hincapié en esto como hueco, esto es una puerta y el soldado está en la parte derecha de la puerta. Ahora sí que lo vamos a ver como una columna, pues estos son 3 columnas y el soldado está entre la primera y la segunda columna. Son juegos que el Escher, por ejemplo, era uno de los característicos que nos hacía que el agua fluyese por un edificio de forma continua cuando había 3 pisos entre un piso y el otro. El agua no puede subir, pero da la idea de que ese dibujo que el agua sube. Y tanto es así como esto lo tenemos dentro y nuestro cerebro lo interpreta todo en función de estas reglas simples. Miren, ¿a que este es mucho más grande que este? Pues no, son los 3 iguales. Simplemente que las líneas nos hacen que el cerebro interprete este como mucho más grande que este porque está mucho más cerca del punto de fuga. Pero los 3, si los pusiéramos, si descontextualizásemos el dibujo, serían 3 figuras con siluetas con el mismo tamaño. Y ya el extremo de la confabulación es esto. Son 2 figuras de Barack Obama, iguales, que nos están mirando y además están sonriendo. Pero el cerebro, por nuestra imagen interior, no es capaz de ver que no son iguales, son bastante diferentes. Es que he interpretado estos 2 ojos y esta boca como bien cuando estaban totalmente incorrectas. Eso es lo que es la confabulación, eso es lo que nosotros ponemos en la interpretación de las cosas. Por lo tanto, imagínense que un arquitecto es capaz de diseñar casas que a todos les gustan, que las ven el doble de grandes, el doble de bonitas, o una es capaz de generar una distribución ordenada de calles y de esto que juega un poco con estos. Es importante, por lo tanto, conocer que el cerebro hace estas cosas. Por lo tanto, tenemos una clara idea de que existe un espacio real al que nosotros accedemos gracias a nuestros sentidos y ese espacio real lo estamos interpretando con nuestro espacio mental. Obviamente el espacio mental se construyó con datos de los sentidos que venían del espacio real, pero ya han visto cómo nos engaña nuestro espacio mental. Luego tenemos que tener claro, los 2 están interactuando continuamente y estamos interpretando el espacio real
por el espacio mental. Por supuesto, el espacio real, pues las leyes de la geometría, las sigue perfectamente. Nuestro espacio mental es mucho más subjetivo. Esta relación con nuestra capacidad perceptiva y cognitiva se basa mucho en nuestra memoria. Todo lo que se ha dicho de que las figuras son distintas, las interpretaciones distintas, es por nuestra historia. Si no tuviésemos historia, si no tuviésemos experiencia previa, no las interpretaríamos así. Por supuesto, este espacio mental permite creatividad, es de donde tienen que surgir las cosas nuevas. Y además, daos cuenta que si una persona es creativa, puede crear nuevas formas, nuevos espacios, que primero son mentales y luego se convierten en espacios reales. O sea que todo lo que es la evolución del arte y la cultura es que las personas creativas han ido también creando espacios reales, nuevas fórmulas para crear nuevos espacios reales a partir de los espacios mentales. También la interacción social es muy importante y, por lo tanto, la interacción entre espacios real y mentales es absolutamente. Ya me voy a la última parte de la charla y es enseñarles dónde se juntan espacio real y espacio mental. Esto es, y aquí está el lóbulo parietal, es decir, lo mismo que les he dicho. Lo que está en amarillo es las neuronas que se activan con la información real, que se activan con los sentidos, visual, auditivo, todos los sentidos se activarían lo que está en amarillo. Lo que está en marrón es mi experiencia previa, lo que yo reconozco como experiencia previa con relación al mundo que estoy recibiendo, a los sentidos, a la información que estoy recibiendo. Y lo que está en rojo es cómo se solapan. Por lo tanto, estamos siempre comparando mundo real con experiencia previa. Y además, esto es lo que permite la conciencia del espacio. Si esta área no estuviese activa, no tendría conciencia de lo que está pasando. Eso es lo que ocurre en el coma, en los síndromes en negligencia. Esta área no se produce, no se solapa. Además, estas dos áreas tienen una correlación también con el lóbulo frontal anterior que determina la toma de decisiones. Pero vamos, lo que me interesa es eso, la conciencia de espacio y la memoria espacial se activan aquí en esta zona del cerebro. Si hay lesiones en esta zona, tendremos un problema de esta conciencia. Y la memoria espacial, justamente en el hipocampo, que está aquí, hay unas neuronas específicas que se activan cuando reconozco el entorno en el que estoy. Y son las que me van a ayudar a desplazarme en el entorno. Dices, este es el entorno en el que estás y si tú tienes una motivación, si tienes un plan a desarrollar, pues lo desarrollas en función de la navegación en ese entorno gracias a estas neuronas. Cuando tenemos un problema en esas neuronas, tenemos problemas de navegación. Y todos se acordarán que hubo un artículo que salió en la prensa que los taxistas de Londres tenían el hipocampo más grande que las personas que no eran taxistas en Londres. Pues justo es el hipocampo donde creamos esa memoria espacial. ¿Vale? Sí que es muy importante y ahí es donde podemos ser capaces, en esta zona, comparando siempre la información real y nuestra experiencia previa, generar memorias. Y todas las cosas que nos suceden, si podríamos hablar lo mismo del tiempo. Si yo hubiese venido a dar una conferencia sobre la música, les estaría hablando de las marcas de tiempo. Ahora estoy hablando de las neuronas de espacio. Pues al lado hay unas neuronas de tiempo. Todo lo que memorizamos tiene una marca de espacio y una marca de tiempo. Por eso nuestros recuerdos están dentro de un marco temporal y un marco espacial, porque justo el recuerdo lleva esas marcas asociadas. Y ahora les voy a poner algo que les acabo de poner, que no han visto. Les acabo de hacer un estímulo visual de 200 milisegundos. No han visto nada, ¿verdad? Pero ahora les voy a enseñar lo que ha ocurrido en sus cerebros en esos 200 milisegundos que no han visto nada. Les he hecho un estímulo visual subliminal, he activado su retina con un estímulo, pero ha llegado a la corteza, pero la corteza necesita 350 milisegundos de actividad para que sea consciente y consiga activar las otras áreas para que yo sea consciente de que he visto algo, ¿vale? Bien, les he puesto un botijo surrealista boca abajo.
Este es el estímulo. Si hubiera hecho un estímulo más fácil, como un flash, lo hubieran visto. Pero he puesto un estímulo difícil que su corteza ha visto y ha empezado a buscarlo, ¿vale? En sus recuerdos. Y ahora hacemos lo que se llama una magnetoencefalografía. Este individuo es un individuo sano que está con nosotros, está en una habitación oscura, completamente oscura, y vamos a medir en milisegundos cómo se activa su corteza cerebral en un código de colores, ahora verán cómo se activa, y voy a pasar 399 milisegundos. Muy lentos, porque si los paso en 399 segundos muy rápidos, nos pasaría como el estímulo, no lo veríamos, ¿vale? Y ahora van a ver cómo se activa. Por supuesto, la corteza visual está aquí, aquí, aquí y aquí. Ya verán cómo primero se activa esto y empieza a moverse por dos caminos fundamentales. Uno que se va hacia el lóbulo parietal y es el que va a intentar localizar dónde está el estímulo, cuál es el contexto espacial del estímulo, y otro que se va al lóbulo temporal intentando saber lo que es el estímulo visual. Y ya verán qué chulo es esto. Va a necesitar 60 milisegundos para activarse, o sea, ahora está llegando la retina al geniculado, el geniculado a la corteza, ya está llegando a la corteza y la corteza va a empezar a estimularse, ¿lo ven? Esto es como se activa la corteza y vean cómo aparecen cosas raras que ahora les explicaré un poco lo que es eso. Pero esto es lo que es el estímulo visual. ¿Ven? Esto es lóbulo, pero ven, está intentando, pero como les he dicho, frecuencia, se viene y se va, se viene y se va. 150 milisegundos. O sea que todavía no somos conscientes de que hemos visto nada y miren qué cantidad de actividad hay en la corteza cerebral. ¿Vale? Con un estímulo subliminal. Esto es lo que está ocurriendo solo cuando abro los ojos y veo una pantalla en blanco, que es lo que hizo este individuo. Imagínense que estuviese viendo las chicas a George Clooney con una música fantástica en un entorno de una playa y los chicos. En mi tiempo sería la Baudelaire, pero no sé lo que será ahora, no sé cuáles son los sex symbols de ahora. Seguro que alguna influencer o lo que sea, da igual. O sea, esto simplemente es abrir los ojos y hemos llegado a 357 milisegundos. Estas cosas que aparecen raras aquí es lo que se llaman avalanchas de neuronas y es lo que nos va a hacer a cada uno poner nuestra pequeña individualidad en la interpretación, lo que se llama el libre albedrío. Yo voy a tener una interpretación distinta a otra. Y eso no viene determinado por un patrón definido. Todos hubiéramos tenido un estímulo igual aquí, pero estos estímulos anteriores son lo que, ya les digo, se llaman avalanchas de neuronas y parece que se activan por un fenómeno cuántico y es lo que determinan que yo, viendo lo mismo que otra persona, interprete algunas cosas distintas o me fije en algunas cosas distintas de una forma precisa. Por lo tanto, las conclusiones. La relación entre el procesamiento cerebral del espacio y la arquitectura es bidireccional. Ya les he dicho que el espacio externo también lo podemos crear y convertimos cosas en espacio externo. El diseño arquitectónico influye en la percepción de los y el comportamiento humano, al mismo tiempo que es modelado por las necesidades, las preferencias y las experiencias de los individuos. La moda también, lo que se lleva. Los arquitectos y diseñadores pueden aprovechar el conocimiento de las bases neurobiológicas del procesamiento del espacio para crear entornos que promuevan la orientación, la legibilidad y la cohesión espacial, optimizando la funcionalidad y la experiencia del usuario, por supuesto. En conclusión, el procesamiento cerebral del espacio desempeña un papel fundamental en nuestra percepción y experiencia del entorno arquitectónico. Al comprender las bases neurobiológicas de este fenómeno, los arquitectos pueden diseñar espacios que no solo sean estéticamente atractivos, sino también funcionales, intuitivos y emocionalmente significativos. Todo lo que ocurre en el cerebro tiene una marca espacial, una marca temporal y, por supuesto, una marca emocional. Todo va asociado a una emoción. ¿Incrementamos una emoción positiva? Nos gusta. Desarrollamos una emoción negativa, no nos gusta. La convergencia entre neurociencia y la arquitectura promete abrir nuevas oportunidades para la investigación interdisciplinaria y la innovación en el diseño de entornos construidos más humanos y habitables. Y dentro de esto, recuperar lo histórico, tengan en cuenta lo que les he dicho, el cerebro tiene un modelo interno y ese modelo interno no solo es un modelo interno que hemos creado nosotros individualmente desde niños, tenemos un modelo interno cultural.
Por eso a los humanos nos gustan los coches con forma de coche. Ahora podrían tener forma de huevo. Pues no hay ningún coche que tiene forma de huevo porque ninguno se compraría un coche hoy por hoy, ¿eh? En el futuro ya veremos. Y nos gustan que las casas parezcan casas, pero eso es por la tradición cultural que es muy importante y está incorporada a nuestro espacio interno. Lo que vaya a suceder en el futuro depende, por supuesto, de la creatividad que los investigadores y los arquitectos hagan. Y les agradezco la atención y para lo que quieran estoy aquí y siempre dispuesto a...